El precio de la venganza. Atención. ¿Crees que un amor verdadero puede nacer de un contrato construido sobre la venganza? Dime en los comentarios desde dónde me escuchas. Me encanta ver hasta dónde llegan estas emociones. Dale un me gusta si esta historia te toca el corazón y no olvides suscribirte y activar la campanita. Todavía tenemos muchos viajes emocionales por compartir juntos. Ella fue vendida como una posesión. Sin elección, sin un sí ni un no, sin amor. A los 25 años, Elena Durán fue entregada por su propia familia al hombre más temido de España, Mateo Valdés, un multimillonario poderoso y despiadado con un solo objetivo: la venganza. Él no quería una esposa, quería un trofeo, un recordatorio viviente del dolor que lo había destrozado. Pero lo que Mateo nunca esperó fue que la mujer que compró sería la única capaz de derribar los muros que él construyó durante toda una vida. Y cuando el deseo se convierte en rendición, cuando el odio se transforma en amor, algo se enciende, algo lo cambia todo. El silencio en la habitación era casi tan asfixiante como la sensación de ser arrancada de su propio cuerpo. A los 25 años, Elena Durán se sentó y observó cómo el bolígrafo de su padre se deslizaba fríamente sobre el papel. El contrato, ese maldito contrato, que la convertía en una mercancía de lujo vendida al hombre más temido y poderoso de toda España, Mateo Valdés. La firma final la golpeó como un puñetazo en el pecho. El chasquido del bolígrafo sobre la mesa fue el veredicto, y nadie la miró, ni siquiera su madre, que se escondía detrás de un pañuelo empapado en lágrimas, ni su padre, cuya postura rígida apenas disimulaba la vergüenza. Estaban en la ruina, desesperados. Y ella era el precio que tenían que pagar. Elena intentó mantener la cabeza en alto. ¿Qué otra opción le quedaba? El vestido azul marino que llevaba ese día se sentía insoportablemente ajustado. Tal vez era el peso de la humillación. Tal vez era el miedo. O tal vez era solo su instinto de supervivencia, tratando de evitar que se derrumbara. Cuando las puertas se abrieron y el chofer de Mateo dijo que el coche estaba listo, lo único que pudo preguntar fue: ¿estará él allí? El chofer simplemente asintió. Mateo Valdés no era solo un multimillonario, era una leyenda. Un lobo solitario conocido por sus tratos despiadados, inversiones de 1.000 millones y una mirada fría que podía congelar cualquier habitación. Nadie lo desafiaba, nadie se atrevía, y ahora él era su marido, al menos sobre el papel. El viaje a la mansión transcurrió en silencio. Elena miraba por la ventanilla tintada, sintiéndose como un objeto fuera de lugar, un artículo caro siendo entregado a su nuevo dueño. Todo se sentía como una actuación maldita, y sin embargo, algo en su interior se negaba a morir. Cuando la mansión finalmente apareció, encaramada en lo alto de las montañas andaluzas, rodeada de pinos y envuelta en una neblina casi de otro mundo, Elena lo entendió. No se dirigía a una nueva vida. Estaba siendo enterrada viva en un castillo sin alma. Y fue solo cuando pisó el frío suelo de mármol del gran vestíbulo y sus ojos se encontraron con los de él por primera vez, que supo que nada en su vida volvería a ser lo mismo. Y él ni siquiera fingía lo contrario. La puerta de hierro se abrió lentamente, revelando la silenciosa grandeza de la finca. La mansión de Mateo Valdés se alzaba como una fortaleza tallada en las montañas, rodeada de nubes bajas y el susurro constante de los pinos meciéndose con el viento.
Elena tragó con dificultad. Esto no era un hogar. Era un reino de hielo, y ella acababa de ser entregada como un sacrificio. El chofer no dijo una palabra mientras le abría la puerta. El aire de la montaña le golpeó la piel con un escalofrío agudo antes de que siquiera saliera. La entrada principal era grandiosa. Columnas blancas, puertas de madera tallada, faroles antiguos parpadeando a pesar de la luz del día. Pero algo en todo eso se sentía sin vida, frío, vacío. Mientras caminaba por el vestíbulo principal, el chasquido de sus tacones resonaba bruscamente contra el suelo de mármol. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, como si nadie viviera allí de verdad. Alfombras orientales alineadas con precisión, cuadros fríos, estatuas que parecían observarla en silencio, y ese aroma en el aire, a madera, caro, sutil, sofocante. Una mujer con un moño apretado y una expresión perfectamente neutral se adelantó y se presentó como Elizabeth, la ama de llaves. El señor Valdés estará ocupado las próximas horas, pero su suite está lista. Le mostraré el camino. ¿Suite? Como si fuera solo una invitada en un hotel de lujo, Elena subió las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza. La habitación era enorme, más grande que todo su apartamento en Madrid, pero la falta de calidez, de color, de cualquier toque personal, la hacía sentir vacía. La cama estaba hecha con precisión militar. La vista a la montaña era impresionante. El armario ya estaba lleno de ropa cuidadosamente elegida. Cada detalle susurraba el mismo mensaje. Ahora le perteneces. Se sentó en el borde de la cama, mirando su reflejo en el espejo del tocador. La chica que una vez soñó con abrir una librería en Barcelona, que reía con facilidad y lloraba con películas tontas. Esa versión de Elena ya no existía. La mujer que la miraba tenía los hombros tensos, los ojos cansados y la dignidad pendiendo de un hilo. Abrió el cajón de la mesita de noche, tal vez solo buscando una distracción. Dentro había un sobre blanco, su nombre escrito a mano. Sacó la nota, corta, fría, firmada con la caligrafía afilada de Mateo. Llegaste de una pieza. Veremos si te quedas así. Elena dejó que el papel cayera al suelo, y en ese momento supo que sobrevivir aquí requeriría más que fuerza. Requeriría alma. La noche cayó sobre la mansión como una manta pesada. Afuera, el viento susurraba entre las ramas, como si la naturaleza misma tratara de enviar advertencias que nadie se atrevía a escuchar. Elena permaneció en su habitación, sentada junto a la chimenea, observando las llamas bailar lánguidamente. No podía saber si era el frío que se le metía en la piel o la creciente presencia del hombre que se acercaba. Tan cerca ahora, se sentía como una tormenta que se arrastraba. Escuchó los pasos de Mateo en el pasillo antes de que llegara a la puerta. Y él no llamó. Simplemente entró como alguien que ya era dueño de todo, incluyéndola a ella, con una camisa de algodón negra y pantalones a medida. El multimillonario parecía tallado en piedra. Su mirada era afilada, fría, calculadora. No había amabilidad, ni vacilación. ¿Así es como me recibes?, preguntó, cruzándose de brazos mientras se paraba frente a ella. Elena se levantó lentamente, dejando que él observara lo que había elegido usar esa primera noche. Un camisón de algodón blanco liso, lo suficientemente suelto como para esconder cada curva. Nada de batas de seda, ni lencería seductora. Su elección no fue al azar. Fue resistencia. Pensé que esto sería suficiente, dijo con voz firme,
aunque su corazón latía con fuerza. Mateo se acercó, sus ojos recorriéndola con una mezcla de desprecio y fascinación contenida. «¿Sabes por qué estás aquí, Elena? No finjas que no leíste el contrato». «Lo leí, solo que no lo firmé por elección». La tensión entre ellos era tan densa como la estática en el aire antes de una tormenta. Elena no se echó para atrás. No rompió el contacto visual, ni siquiera cuando Mateo se acercó tanto que ella pudo olerlo. A madera, intenso, peligroso. «Me perteneces ahora», dijo, su voz baja y casi amenazante. «No le pertenezco a nadie», respondió ella, aferrándose a la poca dignidad que le quedaba. Él sonrió una sonrisa seca y sin humor. «Ya lo veremos». Por un segundo, la mirada de Mateo cambió. Solo un poco. Pero Elena notó un destello de algo roto, herido. Esto no era solo sobre control. Había cicatrices bajo la superficie, y de alguna manera ella se sintió conectada a ellas, aunque no tenía idea de por qué. Él se dio la vuelta y salió sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de él como una sentencia final. Elena se quedó allí, con la respiración entrecortada, la dignidad intacta, y el camisón, tan simple, ahora se sentía como una armadura invisible, frágil por fuera, pero cargada de significado. Pero una cosa sabía con certeza. Esto era solo el comienzo. La mañana siguiente trajo una luz pálida y fría a través de los altos ventanales, pero nada dentro de esa casa parecía despertar de verdad. Elena bajó a desayunar, sin saber si encontraría a alguien o algún rastro de lo que un hogar se suponía que debía ser. La mesa estaba perfectamente puesta. Jugos, fruta, pan fresco, cubiertos de plata y un hombre ya sentado en la cabecera, como un rey solitario en un trono de oro. Mateo no la miró de inmediato. Estaba leyendo el periódico como si esa mañana no fuera diferente a cualquier otra, como si ella no fuera más que una presencia pasajera. «¿Dormiste bien?», preguntó, con los ojos aún en la página. Elena se sentó en el extremo opuesto de la mesa, instintivamente poniendo tanta distancia entre ellos como pudo. Mejor de lo que esperaba, dadas las circunstancias. Él finalmente levantó la vista. «Así que así va a ser, sarcástica y desafiante, desde el primer día. Solo intento averiguar qué papel debo interpretar. ¿La esposa decorativa? ¿La prisionera obediente? ¿O la muñeca de lujo?». Su taza de café se detuvo a medio camino. La dejó suavemente, pero sus ojos se endurecieron. «No hay papeles que interpretar, solo hay un contrato, y tú lo aceptaste». «Fui obligada, Eso no es lo mismo. Tuviste una opción. Tu familia tuvo una opción. Estaban desesperados, Mateo». «Yo también lo estaba», espetó él, su voz finalmente elevándose, afilada como una cuchilla. Lo suficientemente desesperado como para destruir cualquier cosa que llevara el nombre Durán. El silencio que siguió fue tan denso que llenó cada rincón de la habitación. Elena sintió que el estómago se le revolvía. Esto no era solo frialdad, era venganza. Y de alguna manera, ella estaba en el centro de todo, sin siquiera saber por qué. Se levantó lentamente, apartando su silla con determinación. «No me disculparé por algo que no hice». Mateo también se levantó, como si su presencia siempre tuviera que igualar la de ella. «Entonces no lo hagas, solo cumple tu parte. ¿Y tú? ¿Vas a cumplir la tuya? ¿Seguirás fingiendo que todo lo que sientes cuando me miras es odio?» Sus ojos se entrecerraron. Por un momento, su control se desvaneció, pero tan rápido como se fue, el hielo regresó a su tono. «No siento, yo ordeno, y harías bien en recordarlo». Elena caminó hacia la puerta, con la respiración pesada, el alma ardiendo. «Puedes controlarlo todo, Mateo, pero no lo que llevo aquí dentro», dijo,
presionando sus dedos contra su pecho, y luego salió, sin esperar una respuesta. Pero la pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Cuánto tiempo podrían realmente mantener esta guerra? La tarde caía. Las ramas de los altos árboles filtraban la luz del sol, proyectando destellos sobre el agua azul y quieta de la piscina, con una calma tranquila, casi poética. Pero no había paz dentro de esa mansión, especialmente no entre los dos, que ahora compartían ese espacio como fuerzas opuestas en un campo de batalla silencioso. Elena salió a la terraza como si estuviera caminando sobre un escenario. Llevaba un bikini color vino, sencillo, elegante, cubierto por una bata ligera que ondeaba con la brisa. Era la primera vez que se mostraba tan al descubierto desde que llegó, pero esto no era por vanidad, era por provocación. Caminó con confianza hacia la tumbona, sintiendo ya la mirada de él arder en su espalda antes de que siquiera hablara. «¿Qué crees que estás haciendo exactamente?», espetó Mateo, apareciendo desde el otro extremo con la mandíbula apretada. Elena giró la cabeza lentamente, saboreando cada segundo de su incomodidad. «¿Tomando el sol? ¿O es que esa parte del contrato me olvidé de memorizarla?». Mateo bajó los escalones de la veranda, como una tormenta que se acercaba, con los ojos fijos en ella, los puños cerrados a los costados. «Esto es una provocación, lo sabes. Sé que estoy en mi casa ahora, y que yo sepa, no he roto ninguna regla, a menos que, claro, desafiar tu control absoluto cuente». Él se detuvo a solo unos metros, su pecho subiendo y bajando con cada respiración. «Sabes lo que estás haciendo, Elena. Y tú sabes lo que estás sintiendo», le espetó ella, mirándolo a los ojos. «No soy una muñeca, no soy un castigo. Me compraste, Mateo, pero no puedes controlarme». Sus palabras cayeron como fragmentos de vidrio entre ellos. El aire zumbaba de tensión, denso con algo más profundo que la ira. Un deseo contenido, prohibido, al límite. Mateo se pasó una mano por el cabello, dándole la espalda por un momento, como si mirarla por demasiado tiempo fuera peligroso. Elena mojó los dedos de los pies en la piscina, sin dejar de mirarlo. «Puedes seguir intentando destrozarme, Mateo, pero tal vez lo que realmente te saca de quicio es que, aunque te pertenezca, todavía me pertenezco a mí misma». Él no respondió. Solo se quedó allí, tenso, quieto. Su ancha espalda era un muro de silencio, y Elena supo que algo dentro de él estaba comenzando a resquebrajarse. Simplemente no sabía si era el odio o la armadura. La noche cayó más pesada que cualquier otra anterior. Había una extraña quietud en la mansión, como si incluso las paredes sintieran que algo estaba a punto de salir a la luz. Elena deambuló por los pasillos, impulsada por una inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando lo escuchó. Voces amortiguadas que venían de la biblioteca. Se acercó en silencio. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Adentro, Mateo estaba al teléfono, de espaldas a ella, los hombros tensos, su voz más baja de lo normal. «No voy al funeral, ni este año ni el próximo. ¿Sabes por qué?». Silencio. Exhaló profundamente. Su postura se derrumbó por un momento. «Porque todavía duele. Y porque ella murió por culpa de los Durán». Elena sintió que el mundo se tambaleaba. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Eso no tenía sentido. ¿Su familia? ¿Qué? ¿Qué tenían que ver con el dolor de Mateo? Él terminó la llamada y se quedó allí en silencio. Luego se giró y la vio. Sus ojos se endurecieron al instante. «¿Ahora escuchas a escondidas?». «Escuché mi nombre y escuché dolor», dijo ella en voz baja. ¿Quién era ella? Por un momento, Mateo dudó.
El silencio entre ellos se sintió más pesado que cualquier grito. Luego finalmente lo rompió. Isabela, mi prometida, mi primer amor, la única mujer que amé, antes de que todo se viniera abajo, antes de que me convirtiera en esto. Elena sintió que el pecho se le oprimía. ¿Qué le pasó? Él caminó hacia el bar, sirvió un vaso de whisky, pero no bebió. Solo lo sostuvo firmemente en su mano. Un accidente de coche, murió al instante, y el conductor trabajaba para tu familia, borracho, protegido por la influencia. No le pasó nada, nada. Se sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Elena se cubrió la boca, atónita. Yo no lo sabía. Claro que no. Tú vivías en un mundo diferente. Pero yo sí. Vi cómo la enterraban. Vi cómo la justicia desaparecía. Vi cómo mi vida se desmoronaba y nadie pagó por ello. Se giró hacia ella, sus ojos llenos, no solo de ira, sino de dolor, desamor y heridas que nunca habían sanado. Así que sí, Elena, te compré. Porque tu nombre me recordaba todo lo que perdí, y porque por un momento pensé que tal vez podría hacer que el dolor cambiara de bando. Ella no pudo responder. Ninguna palabra podría deshacer esa clase de verdad. Solo un silencio. Un silencio que compartieron mientras el pasado finalmente se interponía entre ellos, ya no oculto. Y tal vez por primera vez, ella entendió de verdad la furia en sus ojos. Simplemente no sabía si esa comprensión hacía las cosas más fáciles o aún más crueles. La madrugada se sintió como una cómplice. La mansión dormía, envuelta en un pesado silencio que hacía que cada paso resonara más fuerte de lo que debería. Elena se había vestido rápidamente. Jeans, un suéter, zapatillas. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por urgencia. Por primera vez desde que llegó, lo sintió en lo más profundo de sus huesos. Tenía que irse. Tenía que escapar antes de perderse a sí misma. Se movió con cautela por los pasillos. El ama de llaves había dejado la llave de la puerta lateral en el mostrador. Elena la tomó con manos temblorosas, conteniendo la respiración. La entrada de servicio conducía al viejo sendero a través del bosque, un camino que ella había memorizado solo, mirándolo por la ventana. La llave giró. La cerradura hizo clic, y entonces una voz vino de las sombras. ¿A dónde vas? Elena se giró lentamente, tragando su sorpresa. Mateo estaba de pie contra la pared, como si hubiera sabido que esto sucedería, vestido solo con pantalones de chándal y una camiseta gris. No fue su apariencia lo que la detuvo, fue la firmeza en sus ojos. «Déjame ir, Mateo», dijo, sin gritar, sin llorar, solo con su dignidad intacta. ¿E ir a dónde? ¿De vuelta a la familia que te vendió como un trofeo o a un mundo que ya ni siquiera sabe quién eres? A cualquier lugar donde pueda respirar. Él se adelantó, su rostro más duro que nunca. ¿Crees que puedes simplemente irte y que todo desaparecerá? ¿Que te dejaré ir sin enfrentar lo que es esto? Elena no se movió. Tú eres el que empezó esto, con mentiras, con odio, con esta maldita venganza. Mateo exhaló bruscamente, pasándose las manos por el cabello. Por un momento, pareció más perdido que amenazante. Me casé contigo porque quería que alguien de tu familia supiera lo que se siente al perder el control, la libertad, la esperanza. Entonces, ¿por qué no perseguiste a mi padre? ¿Por qué no destruiste su negocio?, preguntó ella, con voz firme, los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué yo? Él dudó. Porque sabía que eras la única inocente. El silencio entre ellos fue más afilado que cualquier palabra. Y aún así, soy a quien castigaste. Elena se adelantó. No soy Isabela, y tú ya no eres el hombre que lo perdió todo.
Ella dejó caer la llave a sus pies. No estoy huyendo, pero tampoco me quedaré en silencio. Y luego se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándolo parado allí, atrapado entre la venganza que una vez lo impulsó y la mujer que estaba comenzando a derribar sus muros. La escapada nunca sucedió, pero algo dentro de él comenzó a desmoronarse. La mañana siguiente llegó pesada y gris, una densa niebla envolviendo la casa como una advertencia tácita. Elena se sentó sola en el jardín, bajo la pérgola cubierta de enredaderas, observando las hojas balancearse con el viento. El mundo exterior parecía seguir su curso normal, pero dentro de ella, algo se negaba a calmarse. Una mezcla de ira, confusión y una pregunta que seguía resonando en su mente. Ella lo escuchó venir. Mateo caminaba como alguien que quería ser notado, sus pasos firmes, sin prisa. Se detuvo a pocos metros, en silencio, como si esperara permiso para entrar en su espacio. Elena no se dio la vuelta para mirarlo. Solo preguntó, ¿por qué me odias tanto si nunca te hice nada? La pregunta quedó flotando en el aire, intocable. Mateo se sentó en el banco junto a ella, pero mantuvo su distancia. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano en el horizonte. Porque era más fácil odiarte a ti que enfrentar lo que realmente perdí. Pero yo no fui parte de eso. Yo ni siquiera sabía que Isabela existía hasta hace 2 días. Él asintió lentamente, el gesto casi de rendición. Lo sé, pero tu apellido, tu rostro, todo en ti me recordaba lo que nunca podría volver a tener. Quería que sintieras la impotencia, la rabia, esa desesperación vacía de saber que el mundo es injusto y no hay nada que puedas hacer al respecto. Quería que llevaras solo un pedazo del dolor con el que he vivido durante años. Elena tomó aire. ¿Y lo lograste? ¿Te hizo sentir mejor? Mateo no respondió de inmediato. Se pasó las manos por la cara, agotado. No, porque cuanto más trataba de odiarte, más me obligabas a sentir algo más. Y eso me estaba matando por dentro. Ella se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. Usaste mi dolor para alimentar el tuyo, pero ahora tienes que elegir, Mateo. Puedes seguir escondiéndote detrás del rencor o puedes enfrentar lo que realmente sientes cuando me miras. Él la miró, por primera vez, sin armadura, sin muros. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Elena ya se estaba alejando. Y él se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Simplemente no estaba seguro de estar listo para decirlo en voz alta. Por primera vez en semanas, la mansión cobró vida. Coches de lujo llenaban la entrada. Los camareros se movían discretamente con bandejas de plata. Y los invitados flotaban en atuendos caros bajo el resplandor de los candelabros de cristal. Mateo estaba organizando una recepción formal para inversionistas. Cada detalle cuidadosamente orquestado, como para demostrarle al mundo que todavía tenía el control de todo, de todos. Pero no había contado con ella. Elena bajó las escaleras como si estuviera entrando en un escenario. Llevaba un vestido rojo escarlata, lo suficientemente ajustado como para esculpir su silueta, lo suficientemente atrevido como para desafiar todas las expectativas sociales. La tela ligera se balanceaba con cada paso, como si el fuego mismo se acercara. Las cabezas se giraron, los susurros la siguieron, y Mateo se congeló. Toya la encontró en el vestíbulo principal, rodeada de 2 invitados, claramente encantados con su educada sonrisa. Pero había algo en los ojos de Elena,
algo ruidoso, audaz, descaradamente libre. ¿Podemos hablar?, preguntó él entre dientes, forzando una sonrisa para los que estaban a su alrededor. «Claro, señor Valdés», respondió ella con aguda ironía. «Después de todo, el anfitrión merece toda la atención». Levantó su copa de champán en un falso brindis antes de seguirlo a un rincón más tranquilo de la sala. En el momento en que estuvieron solos, él explotó. «¿Qué crees que estás haciendo?». Elena levantó una ceja, apoyándose casualmente contra la pared, con una leve sonrisa en sus labios. «¿Qué parece?». «Estoy sonriendo, siendo educada». «¿No era eso lo que querías? ¿La esposa perfecta?». «Esto no es ser perfecta. Esto es provocación». «No, esto es presencia», le espetó ella. «Después de haber sido invisible durante tanto tiempo, decidí que me vieran. Y no te gustó». Su mirada estaba dividida. La rabia y el deseo chocando entre sí, como chispas que se encuentran con la gasolina. «Estás jugando con fuego, Elena». Ella dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que él sintiera el jazmín en su piel. «Tal vez estoy cansada de vivir en la nieve». El tiempo se detuvo. Sus ojos rastrearon la curva de su cuerpo antes de volverse a encontrar con los de ella. La tensión era insoportable, la atracción entre ellos innegable, y sin embargo, ninguno de los dos lo admitía. Mateo de repente retrocedió como si necesitara aire antes de perder el control frente a todos. Elena se quedó donde estaba, sola, con una suave sonrisa aún en sus labios. No sabía si estaba ganando, pero por primera vez no sentía que estaba perdiendo. Y en la mirada que él le lanzó antes de desaparecer hacia la veranda, ella vio lo que él no se atrevía a decir en voz alta. Se estaba volviendo imposible de ignorar. La fiesta había terminado. Los invitados se habían ido. Las copas vacías aún estaban sobre las mesas, y un pesado silencio se había instalado en la mansión. Elena subía lentamente las escaleras, con los tacones en la mano, el vestido rojo aferrándose a su cuerpo, como un recuerdo del impacto que había causado esa noche. Pero antes de que llegara al pasillo, la voz de él cortó el aire como un trueno. ¿Te divertiste? Ella se giró lentamente, encontrando a Mateo al pie de la escalera. Su traje estaba desabotonado, la corbata aflojada, y sus ojos ardían. «Solo estaba siendo yo misma», dijo con calma. «Algo que tal vez tú deberías intentar algún día». Él subió los escalones como si estuviera cruzando una línea de la que sabía que no podría regresar. La tensión se hizo más densa con cada paso hasta que estuvieron cara a cara, a solo unos centímetros de distancia. «¿Estás tratando de volverme loco, Elena? Quiero que dejes de fingir que no lo estás ya». Y entonces, sin previo aviso, él agarró la tela de su vestido y tiró con fuerza. El sonido del desgarro fue violento, el escote se rompió y expuso parte de su hombro. Pero Elena no gritó. No se inmutó. No retrocedió. Lo miró directamente a los ojos, que ardían con un fuego propio. «Adelante, rómpelo todo, pero que sepas esto. No me vas a silenciar». El pecho de él se agitaba como si estuviera luchando contra una tormenta interior. Sus manos todavía apretaban la tela rasgada, pero ahora sin fuerza. Como si en ese momento se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo. «Ya no tienes el control, Mateo. Ni sobre mí, ni siquiera sobre ti mismo. No tienes idea con qué te estás metiendo», susurró él, con voz ronca, atrapada entre el dolor y el deseo. Elena se acercó, su rostro a pocos centímetros del de él. «Oh, sé exactamente dónde estoy parada. ¿Y sabes por qué? Porque fui arrojada a este infierno con los ojos bien abiertos». Él retrocedió ligeramente, sus ojos despojados de pretensiones. Por primera vez, vio algo en ella que iba más allá de la resistencia. Fuerza,
verdad, alma. Y tal vez eso fue lo que más lo asustó. Elena se dio la vuelta y caminó hacia su habitación, con la parte de atrás de su vestido rasgada, pero con la cabeza bien alta. Y Mateo se quedó paralizado en la escalera, respirando como si acabara de correr una maratón, sin moverse ni un centímetro. Él pensó que ella era solo un peón en su venganza, pero ahora comenzaba a ver a la mujer detrás del nombre. Y eso lo cambió todo. El jardín estaba tranquilo esa mañana, cubierto de rocío y bañado por la suave luz del sol que se filtraba a través de las hojas. Elena deambuló descalza entre los rosales, distraída, buscando algo de paz en el único rincón de la finca que todavía se sentía intacto por la guerra silenciosa entre ella y Mateo. No estaba mirando por dónde iba cuando tropezó con una raíz escondida bajo la tierra húmeda. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza. Soltó un grito ahogado mientras el dolor le recorría el tobillo. «Maldita sea», susurró, tratando de apoyarse en un banco cercano, pero su pie no la sostenía. Luego escuchó pasos, rápidos y urgentes. «¡Elena!». La voz de Mateo cortó el silencio como un relámpago. Estuvo a su lado en segundos, con los ojos muy abiertos, arrodillándose junto a ella. «¿Qué pasó?», preguntó, ya extendiendo la mano hacia su tobillo lesionado. «Solo una caída». «Me tropecé», respondió ella entre dientes, tratando de disimular el dolor, pero Mateo no respondió. Estaba demasiado concentrado, examinando su lesión, con una expresión que nunca antes había visto. Había preocupación. Había cuidado. Deslizó un brazo debajo de sus rodillas y la levantó en un movimiento rápido y seguro. «¿Qué estás haciendo?», protestó Elena. «Llevándote adentro». «No discutas», dijo él, con un tono firme, pero no áspero, dentro de la mansión. La acomodó suavemente en el sofá de la sala de estar, luego desapareció brevemente y regresó con una toalla, hielo y un botiquín de primeros auxilios. Arrodillándose frente a ella, comenzó a atender la herida, con una gentileza que contrastaba con todo lo que ella creía saber sobre él. «¿Ya has hecho esto antes?», preguntó ella, tratando de romper el silencio extrañamente tenso. Isabela se caía en el jardín todo el tiempo. Aprendía a la fuerza. Elena se mordió el labio, observando la forma en que él sostenía su pie, sus dedos firmes, cuidadosos, respetuosos. Su tacto era cálido, humano, tierno. «Gracias por no dejarme allí». Mateo levantó la vista, encontrando sus ojos con una intensidad cruda. «Tal vez empecé todo esto por la razón equivocada, pero eso no significa que quiera verte sufrir». El silencio entre ellos se hizo más profundo. Terminó de vendarle el tobillo, pero no soltó su pierna de inmediato. Sus dedos se demoraron, descansando allí solo un momento más, como si algo dentro de él no quisiera irse. Elena tomó aire. «¿Qué sientes ahora mismo?». Mateo bajó la mirada. «Confusión». Ella sonrió suavemente. «Al menos ya no es rabia». Él le devolvió una leve sonrisa, la primera en lo que pareció una eternidad. Pero antes de que cualquier palabra pudiera consolidar ese momento, se levantó y se alejó, como si su tacto hubiera despertado algo que aún no estaba listo para enfrentar. La noche era inquietantemente silenciosa, como si el mismo aire percibiera que algo no estaba bien. Elena caminaba por el pasillo principal, cuando escuchó un fuerte ruido metálico que venía de la planta baja. Se paralizó, contuvo la respiración. Un segundo después, las luces parpadearon y luego se apagaron. Oscuridad total. El instinto se activó. Corrió hacia la oficina de Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, moviéndose a tientas en la oscuridad.
La puerta estaba ligeramente entreabierta. Adentro, las sombras se movían. Y luego, un fuerte estruendo. ¡Mateo!, gritó sin pensarlo. 2 hombres enmascarados. Uno tenía a Mateo inmovilizado contra la pared. El otro estaba buscando en el cajón de la caja fuerte. Ella no dudó. Agarró la lámpara más cercana y la lanzó con todas sus fuerzas. Se hizo añicos al impactar, el cristal volando en todas direcciones. El segundo intruso se giró hacia ella, pero Mateo aprovechó el momento. Con un rápido movimiento, se liberó y se abalanzó sobre el hombre. La pelea fue corta y feroz. Al final, ambos intrusos salieron corriendo por la puerta trasera, dejando atrás cristales rotos y respiraciones agitadas. Mateo se giró hacia ella, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. «Tú me salvaste». Elena estaba temblando, su rostro empapado en sudor, el pecho subiendo y bajando rápidamente. No pensé, solo reaccioné. Él se acercó 1, 2 veces, deteniéndose justo frente a ella. Su mirada ya no estaba llena de miedo, ni siquiera de gratitud. Era puro instinto. Era rendición. «Elena. Mateo». Su nombre apenas salió de sus labios antes de que él la atrajera a un beso. No fue suave. Fue feroz, apasionado, desesperado, como si ambos se estuvieran ahogando y ese fuera el único aliento que les quedaba. Sus manos se aferraron a su cintura, como si se hubiera estado muriendo de hambre por ella. Los dedos de ella se enredaron en su cabello, aferrándose como si fuera lo único que la mantenía en tierra. Cada onza de conflicto entre ellos se evaporó. No había contrato, ni historia, ni miedo. Solo 2 cuerpos chocando en medio del caos. Cuando él finalmente se apartó, con los ojos aún cerrados, los labios entreabiertos, ella susurró: «Esto lo cambia todo, ¿verdad?». Él no respondió. Simplemente apoyó su frente contra la de ella, como si necesitara el silencio para asimilar lo que acababa de suceder. Porque en ese beso, Mateo perdió el control que tanto se había esforzado por mantener. Y Elena sintió, por primera vez, que tal vez el corazón de él estaba comenzando a rendirse. El sol de la mañana se derramó por las ventanas, como si nada hubiera cambiado, como si la noche anterior no hubiera estado marcada por un beso que quemó hasta los huesos. Pero para Elena, todo se sentía diferente. Se había despertado temprano, con el corazón aún latiendo con fuerza, el sabor de él en sus labios, el recuerdo de un momento que no fue planeado, pero que de alguna manera se sintió inevitable. Bajó a desayunar, una mezcla de esperanza y confusión arremolinándose en su interior. Esperaba encontrar a Mateo inquieto, tal vez con una palabra atascada en la garganta. Pero no, él estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa, leyendo el periódico, como siempre. «Buenos días», dijo ella, tratando de sonar neutral. «Buenos días», respondió él, con los ojos aún en la página. Nada. Ni una mirada, ni una pausa incómoda, ni un rastro de lo que había pasado entre ellos. Como si el beso nunca hubiera sucedido, como si todo hubiera sido un error. Elena apretó los labios y se sentó en silencio. El café sabía amargo, o tal vez era solo el sabor de la decepción que pesaba en su lengua. «¿Dormiste bien?», preguntó él casualmente. Ella lo miró, buscando una grieta en la máscara. «Lo mejor que pude». «¿Y tú?». Mateo finalmente la miró, pero había un muro en sus ojos. «Tuve una noche larga, demasiados informes que revisar». Ella soltó una risa seca e irónica. «Claro, porque los besos sorpresa y los asaltos a mano armada son solo parte del trabajo».
Su expresión se endureció. Elena, lo que pasó anoche fue una sorpresa. Fue un momento. No lo convirtamos en algo más grande de lo que debe ser. Las palabras la golpearon como cuchillos. Se levantó. Su silla raspó con más fuerza de lo que pretendía. Tienes razón. Fue solo un momento, y yo soy solo un contrato. Qué tonta soy, pensando que podría significar algo más. Él también se puso de pie, pero no la detuvo cuando ella se alejó. Se quedó allí, con los puños cerrados a los costados, atrapado entre lo que quería decir y lo que pensaba que no podía. Elena subió las escaleras, tragándose el dolor en el pecho. Su ira no era solo por su silencio. Era porque, en el fondo, sabía que Mateo sentía todo. Y aún así, él eligió esconderse. Pero, ¿cuánto tiempo podría realmente mantener esa máscara? El cielo estaba nublado, pintado en tonos de gris, como si el clima reflejara la tormenta que Elena llevaba en el pecho. Se había refugiado en la terraza de la mansión, abrazando sus rodillas mientras miraba las montañas a lo lejos. El aire era fresco, pero el dolor dentro de ella ardía. Habían pasado 2 días desde el beso, 2 días en los que Mateo actuaba como si nada hubiera pasado. Su indiferencia era demasiado precisa, demasiado ensayada e insoportable. Cuando escuchó pasos detrás de ella, no se giró. Sabía que era él. Siempre podía saberlo por la forma en que el silencio cambiaba cuando él estaba cerca. ¿Te escondes?, preguntó él suavemente. ¿Respiro?, respondió ella, aún sin mirarlo. Algo que solo puedo hacer cuando no estás cerca últimamente. Él se acercó, deteniéndose a solo unos metros. Pensé que el tiempo ayudaría. ¿Ayudar a qué? ¿A fingir que no pasó? Ella se levantó y se giró para enfrentarlo. Sus ojos no estaban llenos de lágrimas, sino de la clase de fuerza que solo proviene del dolor reprimido. ¿Hasta cuándo, Mateo? ¿Hasta cuándo vas a fingir que no sientes nada? Él apartó la mirada, pasándose una mano por el cabello con frustración. Tú no lo entiendes. Entonces explícamelo, porque no estoy hecha de cristal. Yo siento, me equivoco, me abro. ¿Y tú? ¿Vas a seguir escondiéndote detrás de tu orgullo? Mateo tomó una respiración profunda, como si estuviera conteniendo un terremoto en su interior. Tú me cambiaste, Elena. Ella se paralizó. Esas palabras por sí solas silenciaron todo a su alrededor. Te odié con todo lo que tenía. Me convencí a mí mismo de que eras el castigo perfecto, pero cada día contigo, algo se rompía. Y ahora, ya no puedo odiarte más. Elena parpadeó lentamente, como si estuviera asimilando cada palabra como un remedio amargo. «Entonces, ¿qué te impide amarme?» Él bajó la cabeza, y la respuesta llegó en un susurro. El miedo a mí mismo, a tocarte y no poder parar, a ceder y volver a perder. El viento se precipitó entre ellos, alborotando su cabello, pero ella no se inmutó. Se acercó. Yo no soy Isabela, Mateo, y no tienes que perderme para ver que aquí hay algo real. Ella gentilmente presionó sus dedos contra su pecho, porque créeme, lo hay, y está vivo. Sus ojos brillaron por un breve segundo, pero no dijo nada. Se quedó allí, inmóvil, atrapado entre el instinto de huir y el valor para finalmente quedarse. La noche cayó lentamente, envolviendo la mansión en sombras suaves y silencios cargados. Elena caminó por el pasillo principal sin prisa, su mente aún dando vueltas con las palabras de Mateo de esa tarde. Él había confesado algo, no todo, pero lo suficiente como para agrietar el muro de hielo que se había interpuesto entre ellos desde el principio. Cuando llegó a la puerta de su habitación, no dudó. Llamó 1, 2 veces. «Adelante», vino su voz desde el otro lado. «Baja».
casi insegura. Elena abrió la puerta lentamente. Mateo estaba de pie junto a la ventana, su camisa blanca desabotonada, las mangas remangadas, la mirada perdida en las débiles luces del bosque de abajo. Se giró, sorprendido de verla, pero no dijo nada. Ella cerró la puerta detrás de ella. Estoy cansada de huir de ti, pero más que eso, estoy cansada de verte huir de mí. Mateo la observó en silencio, como si tratara de memorizar cada detalle. Su cabello suelto, su presencia tranquila pero firme, la mujer que había intentado odiar y que ahora lo llenaba por completo. ¿Estás segura?, preguntó, con voz ronca por el miedo y el deseo. Nunca he estado más segura, dijo ella, acercándose a él con pasos firmes. Él extendió su mano y ella la tomó. No había más guerra, ni contrato, ni dolor disfrazado de venganza. Hubo rendición, pura, cálida, sin reservas. Mateo la atrajo hacia sí y la besó. No fue como el beso durante el asalto. Este no tenía desesperación, solo reverencia, como si estuviera tocando algo sagrado. Sus manos se movieron suavemente sobre ella, descubriendo lugares que una vez había tratado con fría indiferencia. Elena lo condujo a la cama, y cuando él dudó, ella susurró: «Confía en mí, solo esta vez», y él lo promisó. Esa noche, se pertenecieron el uno al otro, no como enemigos que encuentran un alto el fuego, sino como almas que se reconstruyen a sí mismas. Cada toque fue una razón para quedarse más tiempo, cada respiración, una confesión silenciosa. Después, Mateo la envolvió en sus brazos y no la soltó. Y por primera vez, Elena sintió algo más fuerte que el miedo, la decisión de amar, incluso después del dolor. Y en la quietud de la noche, justo cuando pensó que se había quedado dormido, él susurró contra su piel: «Ya no soy el mismo hombre por tu culpa». Ella sonrió, los ojos llenos de lágrimas, pero llena de paz, porque finalmente estaban en el mismo lugar. Los días que siguieron pasaron como una brisa cálida. Por primera vez desde que llegó a la mansión, Elena se sintió ligera. Mateo era diferente, aún callado a veces, pero presente, atento. Ahora había una ternura que no había estado allí antes, un tipo de cuidado sutil en los pequeños gestos. Una taza de té dejada a su lado, sin que ella la pidiera. Una manta doblada en el sofá. Una nota rápida escrita a mano, que simplemente decía: «Descansa». Pero algo dentro de ella no se ajustaba del todo a esa ligereza. Un cansancio persistente, mareos repentinos, una náusea suave que llegaba cada mañana como un susurro que no quería escuchar. Trató de ignorarlo, culpó al estrés, a los cambios, o incluso a la intensidad emocional de todo, hasta el retraso. Sentada en el baño con la prueba en las manos, Elena miró la caja como si pudiera hacer que el resultado existiera. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Respiró hondo, hizo lo que tenía que hacer y esperó. 2 minutos, 3, y luego 2 líneas claras. Innegable. Embarazada. Por un momento, sintió que el suelo se le escapaba. Elena se agarró del borde del lavabo, tratando de estabilizar tanto su cuerpo como sus pensamientos. Embarazada. Del hijo de Mateo, el hombre que había comprado su destino, que una vez la había odiado, luego la había deseado, y que ahora podría estar aprendiendo a amar. Sus manos temblaban. Se sentó lentamente en el frío suelo del baño, con la espalda apoyada contra la pared. No lloró, no sonrió, solo lo sintió todo a la vez. Miedo, alegría, duda, esperanza.
¿Y ahora qué?, susurró, como si le rogara al silencio una respuesta que solo el tiempo podía dar. Elena puso las manos sobre su vientre, aún sin forma, aún invisible, pero ya tan real. Se había formado un nuevo lazo, uno que nunca podría deshacerse. Y aunque todavía no sabía cómo se lo diría a Mateo, en el fondo ya sabía que este niño no era un error. Era el comienzo que nunca supo que necesitaba. El cielo de la tarde estaba gris, pesado por la promesa de lluvia, y el suave sonido de un viejo piano llenó la sala principal con una melodía melancólica. Elena observó a Mateo desde la distancia. Estaba sentado al piano, los dedos moviéndose sobre las teclas con una facilidad sorprendente. Ella no sabía que él tocaba. La música era triste, pero hermosa, como si su corazón finalmente hubiera encontrado una manera de hablar. Ella sostenía la prueba de embarazo en sus manos, no para mostrársela, solo para recordarse a sí misma que era real. El coraje tenía que venir de adentro, y cuando la música se detuvo, tomó una respiración profunda. Mateo, necesito decirte algo. Él se giró hacia ella, curioso, pero en calma. ¿Qué pasa? Elena caminó lentamente hacia él, como si estuviera cruzando un campo minado. Se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. Estaban calientes. No sé cómo decir esto, así que solo lo diré. Estoy embarazada. Por un momento, Mateo no reaccionó. Parpadeó lentamente, como si tratara de decidir si la había oído bien. ¿Qué? Me enteré ayer. Me hice 2 pruebas. Ambas fueron positivas. Quería estar segura antes de decírtelo. Él se levantó bruscamente, dando unos pasos. Se pasó la mano por el rostro, por el cabello. Y luego se detuvo. Elena sintió que su corazón se encogía. Sé que esto lo cambia todo. No lo planeé, pero tampoco me arrepiento. Mateo se giró para mirarla. Sus ojos estaban húmedos, pero no de ira. ¿Tienes idea de lo que esto significa para mí?, dijo, con la voz ahogada por la emoción. He pasado años creyendo que nunca volvería a tener algo mío, algo real. Caminó hacia ella, se arrodilló frente a ella y con cuidado colocó su mano sobre su vientre a un plano. Este es el regalo más grande de mi vida. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Elena. ¿Estás realmente feliz? Estoy cambiado, y quiero hacer esto bien. Por ti, por él o por ella. Ella se rió entre lágrimas. Eso es mucho más de lo que esperaba escuchar. Él la atrajo a sus brazos, abrazándola fuertemente contra su pecho, y en ese momento, Elena supo que no estaba sola, que este niño nacería en un mundo donde el amor finalmente estaba comenzando a florecer. Y Mateo, que solo había conocido el peso de la pérdida, estaba comenzando a entender el poder de una nueva vida. La mansión de Mateo Valdés, que una vez fue una tumba de mármol de silencio, ahora latía con vida. El cambio no había llegado de la noche a la mañana, pero había echado raíces. Comenzó con las pequeñas cosas: el sonido de la risa resonando en los pasillos, el olor a flores frescas en los jarrones, el suave zumbido de la música que salía de la radio de la cocina. Elena se movía de una habitación a otra, con una mano en el vientre y la otra sosteniendo un libro. Ahora había color en sus ojos y en las paredes. Mateo había hecho redecorar la suite en tonos cálidos, reemplazado los cuadros oscuros de la sala de estar con fotos del jardín, y por primera vez permitió que el espacio dejara de ser una fortaleza para convertirse en un hogar. Él personalmente le preparaba su té favorito, con miel y limón. Le leía antes de acostarse.
Apoyaba su mano en su vientre y le susurraba suavemente al bebé, aunque aún no había respuesta. «Hola, pequeño, o no tan pequeño», le decía, presionando su frente suavemente contra su vientre. «Soy tu papá, y esta vez te prometo que haré todo de manera diferente». Elena sonreía cada vez, porque sabía que esas promesas las hacía con todo su corazón. La amargura que una vez había nublado sus ojos se estaba disolviendo día a día. La ira que lo había alimentado estaba dando paso lentamente a una paz que no había conocido en años. Era como si el amor fuera un músculo olvidado y él estuviera aprendiendo a usarlo de nuevo, un movimiento a la vez. Una noche, mientras cenaban en el jardín, bajo hileras de luces centelleantes, Elena lo observó en silencio. «Pareces un hombre diferente», dijo, sonriendo suavemente. Mateo la miró con ternura. «No soy diferente, sigo siendo yo, pero contigo he aprendido a respirar de nuevo». Ella se acercó por encima de la mesa y tomó su mano. «Ya no estás solo, Mateo». «Lo sé», respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella. «Y eso es aterrador, pero también liberador». La mansión, que una vez fue un reflejo de su dolor, ahora reflejaba su esperanza compartida. Se estaba construyendo un hogar, no con piedra o contratos, sino con gestos, silencios significativos y un amor que, contra todo pronóstico, había ganado. Pero Elena sabía que el momento más importante aún estaba por llegar, y cuando llegara, lo cambiaría todo para siempre. Las primeras horas de la mañana llegaron con una suave brisa y una luna llena brillando en lo alto del cielo, como si el universo mismo supiera que algo sagrado estaba a punto de suceder. Elena se despertó con un dolor diferente a cualquier cosa que hubiera sentido, una contracción profunda, rítmica, desde adentro, como si la vida que crecía dentro de ella estuviera lista para salir al mundo. «Mateo», jadeó, «está comenzando». Él se levantó de la cama en un segundo, más nervioso de lo que ella lo había visto nunca, porque a pesar de todo el control que tenía en los negocios, aquí era solo un hombre a punto de conocer a su hijo. El viaje al hospital fue rápido, pero adentro, todo se sintió a cámara lenta. Elena agarró su mano con fuerza, con los ojos cerrados, su cuerpo moviéndose con la fuerza bruta de la naturaleza. Mateo nunca la soltó, ni cuando ella gritó, ni cuando dijo que no podía más, ni por un solo momento. Él estuvo allí, completamente. Horas después, el grito agudo de un recién nacido llenó la habitación, y con él, algo dentro de Mateo se hizo añicos de la mejor manera. «Es un niño», anunció la enfermera con una cálida sonrisa. Elena estaba llorando, agotada, pero radiante de una alegría que nunca había conocido. Mateo sostuvo al bebé por primera vez, arrugado, con los ojos cálidos cerrados con fuerza y los puños apretados como un pequeño guerrero. «Gabriel», susurró. «Su nombre es Gabriel». Elena asintió, los ojos llenos de emoción. Un mensajero de luz. Mateo no pudo contener las lágrimas. No sabía que era posible amar a alguien tan rápido, tan profundamente. Se sentó junto a la cama, sosteniendo a su hijo y exponiendo su corazón. «Elena, me has dado todo lo que nunca supe cómo pedir». Ella sonrió, cansada pero completa. «Y tú me mostraste que incluso los corazones rotos pueden volver a latir». Él la miró a los ojos, llenos de nada más que la verdad. «Eres la única mujer que he amado de verdad. La única». Ella extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla. «Entonces ámanos, a mí, a él, cada día». Y él lo prometió.
Justo allí, en esa habitación, donde todo comenzó de nuevo, porque ahora Mateo ya no era solo un hombre marcado por el dolor, era un padre, y finalmente estaba completo. El jardín de la mansión floreció como nunca antes. La primavera había llegado, trayendo consigo colores suaves, fragancias dulces, y una brisa suave que les acariciaba el rostro como un susurro de gratitud del mundo mismo. Elena caminaba de la mano con Mateo, mientras el pequeño Gabriel dormía plácidamente en su cochecito, arrullado por los sonidos de la naturaleza y la paz que ahora llenaba su hogar. El camino de piedra conducía al mismo banco donde, meses antes, Elena se había sentado sola, llena de miedo e incertidumbre. Ahora se sentaba allí de nuevo, pero ya no estaba sola. Mateo se unió a ella, con los ojos en su hijo, una suave sonrisa en sus labios. Había calma en sus facciones ahora. La tensión que una vez había endurecido su expresión se había derretido, reemplazada por algo mucho más raro. Serenidad. ¿Puedes creer que todo esto comenzó con un contrato?, dijo Elena, casi riendo. Un contrato y un vestido rasgado, respondió él, con una mirada de picardía. Ella lo miró con ternura, los ojos brillantes con la clase de emoción que surge cuando te das cuenta de que has sobrevivido a la tormenta. Mateo, ¿alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó ella, con la voz apenas un susurro. Él se quedó en silencio por unos momentos, observando las flores mecerse con el viento. Luego se giró hacia ella con esa mirada que ella ya conocía tan bien, la que no contenía nada más que la verdad. No, y ahora no puedo imaginarlo de otra manera. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Tú eres mi hogar, Elena. No esta casa, no el dinero. Tú. Y ahora tenemos todo un mundo por delante para vivir esto juntos. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Entonces vivámoslo, un día a la vez. El bebé se removió en su cochecito, como si quisiera unirse a la conversación. Y ambos rieron, suavemente, sinceramente, en un sonido que se sintió como una bendición en ese momento. Y así, allí, en medio del jardín, entre cicatrices que habían florecido en flores y promesas que ahora tenían un nombre, encontraron algo que ninguno de los dos había estado buscando, pero que siempre había sido lo que más necesitaban. Un nuevo comienzo. Un hogar. Un amor. Algunas personas entran en nuestras vidas como un castigo, pero terminan quedándose como una salvación. Elena y Mateo comenzaron como enemigos, dolor, orgullo, venganza. Pero en algún lugar del caos nació algo puro, real y transformador. Entonces, ahora te pregunto, ¿crees que el amor puede florecer incluso en los lugares más áridos? ¿Alguna vez has vivido algo que empezó todo mal, pero resultó ser lo mejor que te ha pasado? La verdad es que a veces, los caminos más retorcidos nos llevan exactamente a donde se supone que debemos estar. No te olvides de darle un me gusta si esta historia te ha conmovido, y suscríbete para no perderte las próximas emociones que tenemos por vivir juntos.